que sea el de fin, por ejemplo, en el rango. Ah, el valor 1 y valor 2. Claro, Ya. ese podría probarle. Déjenme ver. Sería como inicio y final. Sería como inicio, coma final. Ya, bueno, ese ya le hago y si es que no me sale le pregunto. Ya, entonces ahí tendría que Ya. cambiarle, ¿no es cierto? Igual Claro, los de abajo. a Sí. los de, ya, Uy, perdón, lo que dice inicio y final. ajá. Listo, entonces, los demás, ¿cómo les fue? Por mi parte, yo sí pude pasarle dos parámetros. No sé si puedo compartirlo igual. Claro, En este caso, en este caso la primera es ya la donde agrego el lambda, en este caso en mi list comprehension. Y en la ya, segunda, pues simplemente le imprimo y mientras le imprimo con un f string también paso los parámetros de entrada. ya, Y ya, perfecto. eso sería todo Ya, de mi perfecto. parte. Los demás, ¿me pueden confirmar cómo les fue? Bueno, no sé si tal vez me pudiera indicar cómo es leyendo. Tuve complicaciones en la realización del código. Si tal vez nos comparte la pantalla para revisar. Ya le comparto. Sí, ingeniero, ya salió. Sí, ha sido así. Ya, Gracias. perfecto. Ya, ya. A ver, qué no le salió? Sí, o sea, me pierdo un poco en sí en lo que vendría a ser la estructura al momento de hacer el for. Creo que tiene que ver bastante con, bueno, con lo que yo ya tengo un poco de conocimiento con lo que vendría a ser Java y me confundo un Ajá. poco al momento que van asignando los valores. Un compañero me estaba indicando que acá esto debe ser así, pero no entienden sí el por qué. Ya, bueno, el por qué básicamente sería porque así es la estructura, ¿sí? Todo lo que usted le va a asignar después de hacer el recorrido del for o los ifs, tiene que ir al principio, ¿sí? Tiene que ir al principio. eh, Eso por el hecho de que, como le digo, esa es la estructura. O sea, básicamente eh, todo el origen del comando está en el for, ¿no es cierto? El for es el que va iterándose. Usted ahí, dice for elemento, entonces todos los valores del rango de X que va recorriendo, ¿no es cierto?, se van guardando en elemento. Después, pregunta por las condiciones. En este caso, usted ha hecho un if anidado. Entonces, en este caso, primero está validando que el elemento sea diferente de cero. Y después, si es que el elemento es diferente de cero, que si el elemento es divisible o no para el parámetro y que usted le pasa. Aquí lo que le estaría faltando es que en su definición de la función lambda, donde dice lambda espacio x, ahí debería ponerle un coma y, porque usted está recibiendo dos parámetros, x y y. Ya, y justo eso también tenía la duda. O sea, suponiendo acá, bueno, suponiendo acá puedo poner, oye, en sí los valores, pero eh, acá al momento que ya va leyendo, se va añadiendo automáticamente a la variable que yo cree. Claro, lo que pasa es que, fíjese que esto es, lo que usted está diciendo es esta función lista va a tener la siguiente definición. Entonces, al poner la palabra lambda,
lo que usted está diciendo es, bueno, yo voy a crear una función lambda y después de eso lo que viene es la definición de los parámetros. Si quiero, ¿no es cierto? ¿Cuántos parámetros quiero y qué parámetros son? Después tiene que poner los dos puntos y los dos puntos es como que ahí viene toda la definición del método lambda, ¿sí? Entonces ahí automáticamente ya le mapea quién es X y quién es y le asigna, ¿no es cierto?, los valores en donde usted le esté llamando. Y suponiendo, en el caso de que yo, suponiendo acá, yo ponga, pida un nuevo dato y, o sea, creo otra variable en la que vaya pidiendo un dato y ya guarde ese dato. Y acá ese dato le ponga acá y ya no ponga aquí el input, sino ya solo le ponga, suponiendo, lista y paréntesis, yo qué sé, A y coma B. No le calé muy bien la pregunta, perdónenme. O sea, suponiendo, si acá los input yo le hiciera aparte, Ajá, suponiendo acá pusiera el input ajá, y se me guardara en una variable, ajá, ¿ya? Y esa variable yo pongo pasa acá a la... lista y suponiendo le pongo acá yo solo A ya, Ajá, y A, B, igual sí. debe funcionar, ¿verdad? Claro, porque recuerde que Python en este caso se está ejecutando de manera secuencial. Entonces, usted al poner las variables antes, lo que es, lo que hace es, puse primero la orden donde está pidiendo el input para A, después le va a pedir, ¿no es cierto?, el input para B. Y recuerde que después del enter, ¿no es cierto? Por ejemplo, me dice ingresa el parámetro A. Entonces usted ingresa 3, por ejemplo. Le da enter y ese momento se asigna el valor en la variable. Después le va a preguntar, ingresa el valor de B. Entonces, nuevamente usted ingresa el valor, le da enter y ese momento se guarda el valor en la variable. Entonces, ya lo que le llega a la función lambda, cuando usted le pasa dentro de los paréntesis a coma B, ya están asignados los valores de A y de B. Ya listo. Entonces, listo, ya le arreglo entonces. Sí. Entonces, eso es todo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, al momento de instalar el XAMPP, vamos a ocupar, ahí dice Ya. Apache, Ahora, MySQL. a ver, les explico un poco. El entorno SAMP nos ayuda generalmente o tiene un conjunto de herramientas que nos permiten desplegar la información perdón, herramientas que son referentes a la parte de programación en la web. Entonces, por ejemplo, Apache es un servidor para publicar ahí mis páginas web. MySQL, bueno, tiene la base de datos y así otras herramientas. Nosotros por el momento nos vamos a enfocar solo en, en MySQL, ¿ya? ¿Por qué les pedí esa herramienta? Es porque, bueno, me permite instalar de una manera mucho más sencilla, uno, y dos, ya me viene con herramientas también para poder acceder a la base. Si ustedes lo hicieran manualmente, tuvieran que instalar base de datos para información que se da y ese tipo de cosas. Ya. Nomás les voy a
pantalla adicional que también vale la pena aquí en Python, que ver con la base de datos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya. Ya. Eh, ¿Recuerdan ustedes que habíamos hecho un método, ¿no es cierto? Ayer cuando estábamos iniciando esto de las list comprehensions, primero le definimos a ese método de buscar los pares, le hicimos como un método normal, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué sucede si yo aquí en si yo aquí en mi return quiero retornar la lista de pares y quiero retornar la lista de impares también? Debo En la, poner otros, perdón, sí, perdón que le interrumpí, no, pero dígame creo, nomás. eh, si quieres retornar dos listas, no Sí, debo poner dos parámetros entonces. ya, dígame cómo piensa usted que quedaría. Bueno, Aquí está el método de buscar pares, ¿no es cierto? ya. Y lo que usted me decía era para retornar dos listas. Sí, Ya. Eh, acá, donde está el constructor, donde dice aquí. lista, ahí yo asumo que ahí debería poner otra lista. Sería Recuerde que esa lista, coma y lista. no, recuerde De hecho, que, se tiene que ponerse en la parte de return, abajo en ajá, donde dice eh, lista pares, coma, lista impares sería en este caso. Y ajá, bueno, cuando estemos yendo a invocar a la función, tendremos que poner igualmente dos variables para em, igualar, ¿no es para, cierto? para, para retornar igualmente. Ya, a ver, veamos entonces. Lista, impares. eh, para lo que usted me estaba sugiriendo antes, que era ingresar aquí dos parámetros, recuerde que estos son los parámetros de entrada del método, ¿sí? Y esto es lo que me da como salida el método. Entonces, como ya nos decía David, tenemos que modificar más bien el return, ¿sí? Ya, Ah, ya. Es que le había entendido para ingresar dos y que salgan dos. claro, ya. Entonces aquí solamente vamos a aquí le he puesto impartes. Lista de impares. Y aquí va a ser el append, ¿no es cierto? Del elemento. Listo. Y ahora, entonces, yo puedo hacer aquí mi lista impares y el rato que le llamo, que tengo que hacer es poner pares, coma, y a buscar pares. Le pasamos la lista de números, ¿sí? Entonces vamos a imprimir los pares y los impares. Mm, Bueno, ahí parece que tengo algún error en otro lado. Ya. Entonces aquí está, fíjense. Entonces, esta es otra de las bondades de Python que me permite, ¿no es cierto?, poner con una coma y recibir todos los parámetros que sean necesarios.
¿sí? Entonces mis métodos pueden devolver n resultados, pero yo lo que tengo que tener claro es que dependiendo a lo que me devuelva, yo puedo, ¿no es cierto?, recibir uno de los dos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se les ocurre si es que solo quisiera tener los impares? ¿Cómo será? En lugar En de vez de poner, poner 2, pone 3. no, en lugar de No. poner pares como impares, al momento de invocar la función, en este caso pares tendría que estar con un guión bajo, que quiere decir que no quiero retornar nada. Así dice usted. Ajá. ¿Ya? Vamos a ver si... Listo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, doy por obvio que no voy a recibir el primer parámetro, ¿sí? Disculpe, ¿esa es la única forma de hacerle solo poniendo guión bajo o hay otra manera Hasta también? donde he manejado yo solo es esa, Ah, ya. sí. Ahora, qué otra cosa les podría decir? A ver, para terminar, eh, vamos a modificar este ingresar datos teclado. Este ingresar datos teclado ahorita me está recibiendo un número de elementos y me está recibiendo, perdón, solo me está recibiendo eso. Eh, supongamos que yo quiero también recibir un mensaje, ¿ya? Entonces, pero yo a este mensaje ahora solo me estoy inventando, a lo mejor no tenga ni siquiera mucho sentido el ejemplo, pero ahora convertirle en un parámetro que recibe un dato por defecto, ¿sí? Entonces este por defecto me va a recibir esta palabra ingrese el elemento, ¿ya? Y acá le vamos a poner al mensaje, ¿sí? Entonces, el dato que llamemos al ingresar datos teclado, vamos a poner que reciba solo un elemento. El dato que yo reciba el teclado, como este método de aquí me está recibiendo dos parámetros, pero uno de ellos tiene ya un dato por defecto, entonces significa que no es necesario que yo llene la información del de al lado, ¿sí? Entonces, mando, ¿no es cierto?, a correr, a ejecutar nuevamente, y fíjense, me tomo, ¿no es cierto?, el valor por defecto que yo le había pasado, que me dice ingrese el elemento 1. Entonces, bueno, yo le pongo y listo, ¿sí? Ahora, eh, ¿qué, qué sucede o cómo sería si es que yo quisiera cambiarle el valor? Yo tengo dos opciones para enviar el parámetro. La una es pasándole directamente el valor y la otra, fíjense que me marca que va a recibir un mensaje. Yo puedo decir el mensaje igual y le modifico el mensaje. Entonces digo ingrese el valor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahora me debería mostrar este otro texto. ¿Sí? Fíjense. Entonces ahora ingresa el valor. Entonces de esa manera yo puedo, ¿no es cierto?, modificar el comportamiento del valor que está ingresado por defecto. ¿Ya? ¿Está claro?
Sí. Sí, sí. Ya. Entonces, yo puedo tener en mi método eh, parámetros que sean con valores por defecto y obviamente los parámetros que no tengan, ¿no es cierto?, ningún valor. Entonces, ténganlo pendiente por si acaso haya algunos métodos en los cuales ustedes ya quieran definir un comportamiento por defecto y lo inicializarían de esta manera para evitarse la necesidad de tener que invocar a varios parámetros. Ahora, ¿en qué otro caso se le utiliza este? Quiero que vean lo siguiente. A ver, número de elementos del mensaje. Profe, Sí, dígame. solo una consulta. Bueno, acá, ahí usted está poniendo uno, está definiendo, asignándole una nueva cadena a la variable mensaje, ¿verdad? Está Sí, poniendo ingreso el valor. Pero en el caso que yo solo pusiera uno coma mensaje, ¿ahí me imprime ingreso el elemento o ahí me daría error? veamos pues, para ver qué pasa. ¿Sí ven? No me permite hacer la asignación. ¿Sí? Pero no, pero, o sea, me refiero a que si solo pusiera la palabra mensaje. Si solo pusiera la palabra mensaje. ¿Cómo? Mensaje, Ah, exacto, ahí. aquí o acá en la definición. No, no, ¿dónde estaba mismo? Si pongo solo mensaje, así. Exacto, allá, No, me va a dar error porque no sabe que es una variable del método. allá, listo. Sí. Ahora, ¿en qué otro caso se utiliza esto? Fíjense aquí, supongamos que ahora yo recibo tres mensajes, ¿ya? Tres parámetros. Entonces recibo el valor, el número de elementos. Estoy con algún error. Ah, ¿qué error tengo aquí? Ya. Esta es otra situación que se presenta. Si yo defino mi parámetro que tenga un valor por defecto, automáticamente el siguiente valor también tiene que tener un valor por defecto. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente se hace es a todos los parámetros que vayan a tener un valor por defecto, les mando al último. ¿Sí? Entonces, solo inventémonos este caso, mensaje 2, coma, y ahí ya no me da ningún problema. Entonces yo tengo que poner todos los métodos todos los parámetros, perdón, que no reciban ningún valor al principio y dejar todos los que reciban un valor por defecto al final. ¿Está claro? Sí, sí está claro. Ya, ahora, ese sería un caso. Ahora, el otro caso es que ambos mensajes, ¿no es cierto?, reciben un valor por defecto. Ingeniero, no lo entendí. O sea, me puso números de elementos como mensaje, 2 y como mensaje en el anterior. Sí, sí, porque mensaje no tenía ningún valor por defecto. Ya, Sí. Si yo pongo que mensaje tenga un valor por defecto, el parámetro siguiente que le venga al mensaje también debe también tiene tener. que tener. Ya, Exactamente, listo, ya. exactamente. Entonces, para emular esto de aquí, vamos a poner los dos puntos. Entonces, este va a ser el mensaje, ¿no es cierto? Y este va a ser el mensaje 2. Entonces, digo mensaje. Aquí quiero que presten mucha atención. Yo puedo obviar la declaración del mensaje y saltarme directamente al mensaje 2. ¿Sí ven? Entonces estoy diciendo, yo no quiero modificar el mensaje
pero sí quiero modificar el mensaje 2. ¿Sí? Pero eso solo lo puedo hacer porque puedo asignarle, ¿no es cierto?, al nombre de la variable. Por eso puedo saltarme de este parámetro que es número de elementos hacia el mensaje 2. ¿Se entiende? Sí. Ya, Sí. listo. Ahora, lo que sí es regla es que si yo defino el valor para mensaje y quiero cambiarle el valor a mensaje 2, obligatoriamente ya tengo que ponerle también con la palabra mensaje 2 igual a esto. ¿Sí? Entonces, si yo defino, si yo tuviera después de este mensaje unos 5 parámetros más, ya no puedo hacer así como hice ahora que me voy saltando eh, gracias a la asignación, sino ya me obliga a asignarles a todos. ¿Ya? A todos los que tienen valor por defecto. Entonces, eso a que le tengan presente para cuando creen sus métodos puedan crear con algún valor por defecto, pero que tengan en cuenta estas reglas. Si es que yo defino un parámetro con valores por defecto, todos los que estén después tienen que tener valor por defecto. Si yo le llamo a uno de los parámetros que tienen, por ejemplo, supongamos que aquí tengo un mensaje 3 también. Mensaje 3, y que también tiene, ¿no es cierto?, una asignación. Entonces, si yo llamo a mensaje 2, o si yo llamo más claro a mensaje, sí, a mensaje 2, y quiero también modificar el comportamiento del mensaje 3, entonces tengo que hacerlo obligatoriamente con esta sintaxis también, y ya no me puedo saltar a los parámetros, ¿sí? Tengo que hacer mensaje 2, mensaje 3. Entonces, esto ya como último dato para lo que sería el manejo de funciones. No sé si ya pudieron instalar el SAMP. Yo estaba teniendo un problema, me estaba saliendo un error, por lo que no lo estaba ejecutando como administrador, pero ya le mandé de nuevo. Ya se está instalando. Ya. ¿Solo vamos a ocupar Apache o Apache y MySQL? No, MySQL. solo MySQL. Ya. Sí. Y una consulta. En el caso de que yo haya instalado ya antes, usando otro software, el MySQL, ¿no me daría problemas? Sí le va a dar problemas porque este tipo de programas que se denominan servicios o servidores, como son las bases de datos, eh, se asignan en un puesto específico del eh, va a entrar en el mismo puesto, en el 3306, y el rato que usted quiera ejecutar, le va a dar problemas, porque es como que ya ese puesto está ocupado y usted quiere ponerle a alguien más ahí, ya no puede, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a tocar hacer ahí es modificarle al puesto de MySQL en el SAMP para que no afecte a lo que tenía anteriormente, ¿sí? Entonces, ya les voy a mostrar.
Ya listo. Ya. Como yo tengo Linux, la interfaz mía se presenta de esta manera, pero es básicamente lo mismo, ¿ya? Eh, el que nos interesa, como les decía, es que este de aquí se encuentre en estado ejecutándose o running. Ahora, si es que usted ya tenía instalado antes, aquí está el puerto que yo le digo. Entonces, por defecto, ese puerto está en el 3306 siempre. Pero si usted ya tenía instalado antes, lo que le toca hacer es ponerle, por ejemplo, 3307. Y ahí le va a pedir que reinicie el servicio. Entonces ahí se reinicia. Y si no hay ningún problema, entonces usted le va a ver en color verde a la palabra corriendo. O si tiene una versión parecida a la mía, con esa bolita verde. ¿Sí? Estamos. Tal vez a los que ya instalaron tienen en estado ejecutándose o si no, pueden tal vez compartirme la pantalla para ir revisando eso porque es importante. De mi parte está todo bien, sí está ejecutando. Ya, perfecto. El resto, Sí, sí está ejecutando. Yo tuve que desinstalar el anterior y instalé otra vez. Pero ya estaba instalándose. ya, Pero, sigamos. ya, listo. Entonces, nada, este es lo primero que necesitamos. Ahora, para hacer una introducción a lo que son las bases de datos, eh, vamos a ver los siguientes conceptos. Voy a intentar de explicar lo más resumido posible, porque bueno, como ustedes saben, ¿no es cierto? No es un curso de MySQL, pero necesitamos al menos saber lo básico para podernos conectar, ¿ya? Entonces, las bases de datos necesitan de un servicio que se esté ejecutando en la máquina. Este servicio entonces puede estar ejecutándose, reiniciándose o en su defecto puede estar eh, parado el servicio, ¿no es cierto? Si es que está obviamente, si es que está obviamente ejecutándose, entonces yo voy a poder invocarle esta base de datos y hacer uso para almacenar mi información. Si no está ejecutándose, por más que esté instalado el servicio, no le va a reconocer y por lo tanto no voy a poder hacer uso de una base de datos. Ahora, otra diferencia que hay que hacer aquí es que hay una diferencia entre sistemas gestores de base de datos y base de datos. El sistema gestor de base de datos es como la parte general, digamos. O sea, es como el software que me va a ayudar a crear bases de datos. ¿Ya? Mientras que la base de datos ya es una estructura propia que yo he definido para almacenar mi información. Entonces, en pocas palabras, un sistema gestor de base de datos, como sería MySQL, puede tener N base de datos. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Por favor, ¿podría explicar una vez más? Ya, claro. Lo que les decía, hay que hacer una diferencia entre lo que es un sistema gestor de base de datos y una base de datos, ¿ya?
¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque normalmente la gente sabe decir, bueno, instala una base de datos, pero en realidad las bases de datos no se instalan, sino se crean. Y más bien lo que yo estaría instalando es este sistema gestor de base de datos. Y este sistema gestor de base de datos es el software que me permite crear e interactuar con las bases de datos. ¿Ya? Sería como una especie de contenedor de base de datos. Y la base de datos, en cambio, ya es una estructura propia que yo creo para cada una de mis necesidades. Por ejemplo, yo quiero crear este sistema que me decían de reconocimiento facial para el biométrico. Entonces, me creo una base de datos que me permita almacenar toda la información referente a mi sistema biométrico. Ahora, también me creo, por ejemplo, un sistema para una tienda de calzado, por ejemplo. Entonces, ese sistema de calzado va a necesitar otra base de datos que tenga ahí almacenada todas las estructuras que son necesarias para llevar la información de ese sistema de calzado. ¿Se entiende? Sí. Sí, por mi parte sí. Sí, Ya, sí, está claro, gracias. ya. Entonces, esa es la primera diferencia para que, digamos, ustedes también puedan hablar con propiedad, porque ya les digo, normalmente la gente suele referirse a la base de datos y eh, en general está refiriéndose al sistema gestor de base de datos. Entonces, cuando ustedes escuchen MySQL, cuando escuchen otro que se llama Postgres, otro que se llama, por ejemplo, Oracle, todos esos son sistemas gestores de base de datos, ¿ya? Y más bien la base de datos es lo particular, esa estructura única que está asignada para mi aplicación, ¿ya? Listo. Ahora, otra diferencia que vale realizarla, perdón, voy a utilizar el cuadernito. Tengo entonces aquí mi sistema. Y vamos un poco poniendo gráficamente lo que les he dicho. Disculparán si salen medio chuecas las estructuras, pero se me dañó la tableta que tenía que ya le dominaba y esta creo que ha sido medio falsetona y o no sé si solamente cuesta más acoplarse. Ya. Entonces, están viendo la presentación del cuaderno. Sí, Sí. Sí. Ya. Listo. Entonces, vamos poniéndole forma a esto. Esto de aquí sería mi sistema gestor de base de datos. ¿Ya? Entonces, las siglas con las que ustedes generalmente le van a encontrar es SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos. Entonces, esto de aquí podría ser, por ejemplo, el caso de MySQL, otro que se llama PostgreSQL, Oracle y varios más. Ahora, la representación que se suele utilizar para las bases de datos es como si yo tuviera un cilindro proyectado en 3 dimensiones. Más o menos ahí, como les digo, disculparán la choquedad. Por ahí más o menos. Entonces, esta representación ustedes van a encontrar para lo que es una base de datos. Entonces,
Yo una base de datos puedo tener creado en MySQL, o puedo tener creado en Postgres, o puedo tener en Oracle. ¿Ya? Ahora, Una pregunta. sí, dígame. Si creamos una base de datos que sea SQL, Ajá. em, hay la posibilidad de cambiarse entre gestores. Por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo un programa y hice con MySQL y luego me quiero pasar a Postgres. Verá, Entonces, ¿hay la posibilidad o no? en algunos casos sí, en algunos casos sí. Ahora, el problema es que las bases de datos tienen full estructuras. Ya vamos a ver al menos la más general, que es con la que vamos a trabajar nosotros. La más general, que son las tablas, donde yo almaceno la información, suele sí poder migrarse. El problema más bien son estructuras propias que ya tienen su lenguaje específico, digamos así. Más bien esas suelen ser las estructuras que no se pueden migrar, ¿ya? Por ejemplo, tengo yo funciones, porque yo dentro de las bases de datos puedo crear, por ejemplo, funciones, puedo crear procedimientos, puedo crear algo que se llaman las vistas. Entonces, esas estructuras muchas veces tienen su sintaxis propia, lo que me impide migrar esas estructuras. Pero todo lo que son las tablas y la información suele poder migrarse. Ahora, si es que no lo puedo migrar porque no encuentro un software que me ayude a pasar mis tablas de MySQL a PostgreSQL, existen unas herramientas que se llaman las ETL. Estas ETL se utilizan para para minería de datos, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener la estructura de mi MySQL y migrarles a tablas que tengan información parecida o que yo quiera replicarlas en mi base de datos PostgreSQL. Pero por lo general es muy importante eh, elegir bien desde el principio, ¿ya? Para que justamente no nos dé problemas de que después ciertas estructuras no se puedan migrar, ¿ya? Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, esta base de datos, ¿no es cierto? Como les decía, puede haber una base de datos de MySQL, una base de datos en Postgres, una base de datos en Oracle. Todas son bases de datos. Lo que cambia, como les digo, es el tipo de contenedor, en este caso, que sería el sistema gestor. Ahora, una tabla, perdón, una base de datos puede tener n tablas, ¿sí? Puede tener n tablas. Es decir, puede tener las tablas, háganse ustedes a la idea, que sería, por ejemplo, cuando yo creo, voy a abrir un archivo de Excel para más o menos intentar explicar este concepto. Se me recupera esto. Ya. Entonces, hagámonos a la idea que una tabla vendría a ser como si fuera cada hoja de Excel, ¿ya? Y en esta hoja, a esta hoja yo le voy a llamar, por ejemplo, personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esta hoja yo intentaré almacenar datos acerca de personas, por ejemplo. Entonces, yo puedo, para intentar estructurar de mejor manera, por ejemplo, ponerles nombres a las columnas. Entonces voy a decir, bueno, voy a tener un campo identificador, voy a tener por acá el nombre, el apellido, la cédula y una dirección, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, voy llenando los datos, ¿no es cierto? Digo uno, va a ser Pedro López,
cédula, y dirección, por ejemplo, Avenida 10 de Agosto. ¿Ya? Entonces voy a tener un dato 2, un dato 3, 4, hasta n datos, ¿sí? Aquí tendré un Luis, por ejemplo, Campo Verde, con cédula, y que vive en la avenida Solano. Y así, entonces, ¿qué es lo que quiero llegar a decirles? Que yo puedo tener, ¿no es cierto?, esta hoja dedicada solo a llevar información acerca de datos de las personas. ¿Ya? ¿Me hago entender? Sí, Ya. La idea es que yo aquí no es que voy a poner otra columna más acá que diga, por ejemplo, información que tenga que ver eh, con datos de, por ejemplo, acá voy a tener un dato acerca de casas, por ejemplo, número de pisos, color de pared. No, o sea, no voy a mezclar aquí la información, sino me voy a centrar en llevar información acerca de solo datos de personas. ¿Ya? Ahora, entonces yo digo, por ejemplo, voy a crearme otra hoja y esta hoja se va a llamar ciudades, por ejemplo. Y asimismo a esta hoja le dedico un ID, un nombre de la ciudad y el país al que pertenece, por ejemplo. Entonces digo uno, por ejemplo, Cuenca, Ecuador, 2, Quito, Ecuador, ¿cierto? Y 3 pongamos Cali, Colombia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nuevamente he creado una estructura únicamente para almacenar nombres de ciudades. ¿Estamos? Entonces, una tabla se ve básicamente de esta manera. Yo puedo crear las columnas de mi tabla, que sería el ID, el nombre, el país, y lo que voy llenando como información son estas filas, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, yo tendré aquí datos que son obligatorios y que son opcionales. Por ejemplo, si es un dato de una ciudad, evidentemente algo que será obligatorio será el nombre de la ciudad, ¿no es cierto? Porque obviamente, ¿cómo almacena una ciudad si no tiene un nombre? Me hago entender. sí, está claro. Ahora, supongamos que yo tengo unas coordenadas geográficas, es decir, para representar en un mapa. Entonces, a lo mejor este puede ser un campo que sí lo tenga o no lo tenga. ¿Ya? Entonces, si yo quiero llevar la información de una ciudad, a lo mejor en este momento no es necesario que yo tenga la información de aquí, entonces unas ciudades podrían sí tener y estas otras dos ciudades, por ejemplo, podrían no tener. ¿Ya? Entonces, dentro de una tabla yo voy a tener campos que son, o filas, perdón, o columnas que son obligatorias y columnas que son opcionales. Adicionalmente, en la medida de lo posible, fíjense que tanto en personas como en ciudades, yo he puesto un nombre de un ID. Entonces, en las bases de datos es necesario tener este ID porque este ID me permite hacer referencia única a la cual le corresponde. Si es que es un identificador, entonces yo no podré tener aquí dos IDs 3, por ejemplo. Por más que tengan otros datos, por ejemplo, aquí decimos que es Asunción de Paraguay. ¿Sí? No puedo yo tener esos dos, tres, porque es como si este campo vendría a ser como la llave de los diccionarios en Python. ¿Sí? Recuerden que ahí no puede ser, ¿no es cierto? No puede repetirse. Y si yo repito, a lo mejor lo único que hago es modificar la información. ¿Sí? Entonces,
Todas las tablas deben tener este identificador y el resto de datos que sean propios de la estructura. ¿Ya? Ahora, a este identificador suele ser necesario crearle, bueno, con la palabra ID para saber qué es un identificador, pero también eh, haciendo referencia a las 3 primeras letras de la tabla. Por ejemplo, si mi tabla es ciudades, yo le voy a poner, por ejemplo, ciu-ID. La recomendación siempre es de minúscula, sino aquí me pone en mayúscula por el hecho de que estoy en un programa de edición de textos, pero la recomendación es que tanto el nombre de la tabla, que sería ciudades, como el nombre de las columnas, sea un dato, sean escritos en letras minúsculas y sin caracteres especiales, ¿ya? Es decir, yo no voy a tener, por ejemplo, en la persona, si quiero poner por ejemplo, años o la dirección o la cédula, que son campos que tienen tilde o ñ, no puedo yo ponerles ni la tilde ni la ñ, tanto en el nombre de la tabla como en el nombre de las columnas, ¿sí? Ahora, siguiendo este patrón de diseño de la tabla, si yo decía que necesito, ¿no es cierto?, que el ID se cree con los 3 primeros dígitos o 3 primeros caracteres de la tabla, ¿cuál sería la lógica en esta tabla de personas? Per-ID. Exactamente. Entonces, per-ID. ¿Ya? Y la recomendación no es solamente para el ID, sino también para todos los campos. Fíjense que aquí tengo un problema de que, por ejemplo, en la persona yo tengo nombre y en la ciudad también tengo nombre. Entonces, siempre es bueno a todos los atributos ponerles este prefijo, ¿sí? Como les decía, es con minúscula, pero aquí me pone con mayúscula por ser un editor. ¿Ya? Lo mismo entonces acá. Mismo consejo, siu. 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 ¿Ya? Entonces, tenemos dos posibles formas, ¿no es cierto?, de declarar esto. Ahora, las bases de datos, al menos MySQL, que es una base de datos muy conocida, y las que les puse como ejemplo acá, Postgres, Oracle, son bases de datos que se llaman bases de datos relacionales. Ahora, ¿por qué este nombre de relacional? Fíjense algo. ¿Qué pasaría si yo aquí quiero decir que uno de los atributos de de mi, de mi persona sea identificar la ciudad que tiene? ¿Ya? ¿Qué debería hacer? Normalmente creo mi campo, ¿no es cierto? Per ciudad. Y aquí escribo, por ejemplo, este es de Guayaquil, este es de Cuenca y este de Quito, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero ¿qué problema tengo aquí? El primero, que si estamos hablando que estas dos tablas están en una misma base de datos, yo estaría redundando la información porque estoy guardando aquí información de las ciudades, pero también acá estoy escribiendo el nombre de la ciudad. ¿Sí?
Entonces, y aparte, por ejemplo, aquí tengo las ciudades, ¿no es cierto? ¿Y quién quita que, por ejemplo, venga alguien que tenga full faltas de ortografía y diga que Guayaquil se escribe así? Puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera estuviera eh, perdiendo ese enlace. ¿Y qué pasa si es que alguien viene y escribe bien que el usuario 4 pertenece a Guayaquil? El momento que yo quiera hacer un filtrado, por ejemplo, agreguemos un filtro aquí. ¿Qué va a suceder? Fíjense, tengo dos Guayaquiles, ¿no es cierto? Y si aquí tuviera 30.000 registros y tuviera alguien, sí escribió bien, pero se comió la L del final, ¿qué sucedería? Para yo filtrar todos los Guayaquiles, tuviera que ponerme a ver entre esos 30.000 registros todas las posibilidades que hayan escrito Guayaquil, ¿sí o no? ¿Es o no una posibilidad de que suceda eso? Sí. Ya. Claro. Entonces, porque somos humanos, ¿no es cierto? Habrá unos que tengamos mejor ortografía, que sepamos leer más, que lo que sea. Otros que por escribir al apuro, ¿no es cierto? Porque están bajo presión, hayan ingresado mal o estaban ingresando demasiada información y bueno, por el cansancio se les escribió mal. Todos eso es una posibilidad. Entonces yo tengo que, como desarrollador de software, evitar, eh, evitar que mi usuario se equivoque o tratar de que mi usuario se equivoque lo menos posible. ¿Ya? Entonces es por eso que nace este criterio de las bases de datos relacionales. Voy a quitar este filtro. ¿Y cuál sería la lógica de diseñar mi base de datos de acá? Que aquí yo tenga un SIU-ID. Y en vez de tener el nombre escrito, voy a tener los IDs. Entonces, si el primero era de Cuenca, por ejemplo, entonces le va a corresponder el SIU-ID 1. Si el segundo era de Guayaquil, el 2. Este era de Quito y este nuevamente es de Guayaquil. Entonces, fíjense, ya estoy intentando normalizar, ¿no es cierto?, para que al menos estas opciones ambas tengan el mismo ID. ¿Sí o no? Ingeniero, ¿y cómo haríamos eso si es que escriben mal el nombre de la persona? Permítame un ratito, nada más, ¿ya? Ah, ya. Solo un ratito. Ya. Me decía usted, ¿cómo haríamos si es que se equivoca en... O sea, de la misma manera, tenemos así como que full datos y ya con las ciudades, pues genial, podemos poner hasta por números y podemos ver las provincias en realidad. Perdón, las ciudades, o sea, bueno, con los números, pero con los nombres, por ejemplo, ponemos López y en vez de poner con S, bueno, en vez de poner con Z, ponen con S. Eh, a ver,
en realidad, eso ya no se podría controlar, porque recuerde que normalmente primero tanto en nombres como en apellidos no existen las faltas de ortografía, ¿sí? Entonces puede haber un López incluso con tilde, otro sin tilde. Eh, ¿Cómo más bien se controla? Es que se supone que en mi base de datos yo le voy a ingresar a esa persona una sola vez. Y si le necesito en otra tabla, por ejemplo, en la tabla de ingresos del biométrico, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo una tabla donde voy registrando hora de entrada, hora de salida y quién es la persona que ingresó o salió, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí voy a utilizar el mismo criterio. Es más, hagamos aquí. Digamos que la tabla se llama marcaciones, ¿ya? Entonces, voy a tener un ID de la marcación que sería, perdón, que sería guión bajo, ¿no es cierto? ID. Voy a tener la fecha, hora ingreso, hora salida, por ejemplo. Y aquí la persona. Entonces, digamos que es la marcación 1, que la fecha es el 23 de julio del 2020. Ingresó a las 8 de la mañana y salió a las 5 de la tarde. ¿Ya? Pero ¿quién ingresó y quién salió? Entonces, el mismo criterio. El per-id. Y aquí vamos a decir que fue la persona 2, por ejemplo. Es decir, sabemos que por este dato, ¿no es cierto? Sería Luis Campoverde, el que hizo su marcación el 23 de julio a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. ¿Me cala? Sí. Entonces, de esa manera, al menos reduzco la posibilidad, supongamos que me he equivocado y le he puesto de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, en algún reporte me va a arrojar el problema de que ha sido ingresado mal. Entonces, mis posibilidades de corregir todas las tablas donde puede estar el nombre de esa persona se reducen porque yo únicamente le corrijo aquí, ¿no es cierto? Y automáticamente todos los que están con el ID se van a corregir. Ya. Ingeniero, bueno, me dice David que si es que le pueden dejar entrar, dice que está con el internet medio mal, ya se sale de la reunión. No sé si puede hacer No que me, David entre. no me ha salido a mí, no sé si estoy yo, creo que no me han puesto como host. Eh, Permítame un ratito. Alex, tal vez está por ahí, Alex. No, parece que no está este momento, Alex. Permítame, voy a intentar comunicarme porque ella está como anfitriona, entonces por eso no me sale a mí quién está intentando entrar. Permítame un ratito. Listo, ingeniero. Ya le dije, me diciendo que ya le avisé a Alex para que nos dé solución a este problema, pero estoy esperando que me responda. Listo, ingeniero. Yo le escribo a David diciendo que ya le están haciendo que entre de nuevo. Listo, gracias. Entonces, ¿se entiende esta idea? Sí, Ya, es una idea, ¿no es cierto?, como para justamente Sí. evitar la repetición de datos, ¿sí? Eso es lo que nos enfocamos en evitar redundar la información y que la información de alguna manera pueda estar garantizada que tenga la menor cantidad de errores. Siempre está, ¿no es cierto?, susceptible a que haya algún error, pero en la medida de lo posible
tenemos algunas estrategias para solucionar estos problemas. ¿Ya? Entonces, una de ellas es justamente hacer el uso de estos IDs para poder cruzar la información. Déjenme, le voy a llamar ahora porque no me responde. Ya pudo ingresar David, ¿no es cierto? Sí, ya estoy en clases. Ya. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos plasmar esta idea ya en una base de datos. ¿Ya? Antes de continuar. Entonces, esta idea de aquí se llama relacionar las tablas. ¿Sí? Yo a través de este campo, por este ID, puedo encontrar su respectivo registro, ¿no es cierto?, en la tabla ciudades. ¿Sí? Entonces, este es el concepto de relacionar tablas. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Ahora, para probar la base de datos, sí vamos a tener que levantarle a este Apache Web Server. ¿Ya? Entonces, lo vamos a levantar al servicio. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. En el Apache Web Server, ustedes le van a configurar y solamente por motivos de acceso diferenciado, le van a cambiar el puerto de lo que deben tener como 80 al puerto 90. ¿Ya? Ahora, nos vamos al navegador y en el navegador vamos a poner localhost 2.90 / phpMyAdmin. Entonces, al ingresar a esta interfaz, tenemos en la parte izquierda todas las bases de datos que están creadas en MySQL. ¿Sí? Entonces, si yo les decía, lo primero que necesitamos es crear una nueva base de datos y dentro de esa base de datos vamos a crear unas tablas. Entonces, aquí le voy a dar clic en nueva para crear una nueva base de datos y utilizando este ejemplo que nos ha servido del sistema biométrico, vamos a ponerle sistema
guión bajo biométrico. Entonces, también no se consideran aquí los espacios, tengan mucho cuidado en eso. Y si queremos poner un diferenciador para poder identificar las dos palabras, entonces ponemos un guión bajo. Entonces, le vamos a crear esta base de datos. Y me dice, no se han encontrado tablas. Es un dato que está actualmente vacía. Y que nos pide crear tablas. Entonces, replicando esto, nos vamos a nuestro Excel. Y en el Excel habíamos creado primero una tabla que se llama personas, ¿no es cierto? Yo les había indicado que es recomendable ponerlo en minúsculas, por lo tanto tengo personas. Y aquí me dice cuántas columnas necesito. Entonces, necesitamos 1 el ID, 2 el nombre, 3 el apellido, 4 la cédula, 5 la dirección y 6 este de la ciudad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a crear aquí 5 columnas, más bien 5 columnas para dejarle por un momento de lado a la ciudad. ¿Ya? Entonces, 5 columnas. Y aquí me piden información de esas columnas. Entonces, la primera columna es per-id, ¿no es cierto? Aquí es muy importante el tipo, pues el tipo es el que me va a permitir, de alguna manera, definir qué valores voy a poder ingresar. Entonces, en lo que es el ID tenemos dos formas. La una, bueno, generalmente se almacenan caracteres enteros. Entonces, podríamos pensar que es un tipo int. Pero el tipo int me obliga a estar yo validando qué registros ya están insertados en la base de datos, porque recuerden que esto de aquí no se puede repetir, ¿sí? Entonces, yo tendría que estar controlando y decir, bueno, voy a ingresar el registro 1, el registro 2, el registro 3 y así. Entonces, para evitar eso, le pongo de tipo serial. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a permitir que yo, el momento que ingrese un registro, automáticamente se va a crear el valor de este con un número secuencial. Entonces digo serial. Ahora, el campo este de los IDs, yo les decía, ¿no es cierto? Es una llave primaria, ¿sí? O una llave única que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Perdón. En la columna índice le vamos a decir que es un primario. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser como el identificador, ¿no es cierto?, de mi tabla. ¿Ya? Entonces, tengo mi primer campo. El segundo campo era el per-nombre. Entonces, los tipos de datos que son aquí texto, como el nombre, sería, por ejemplo, este de tipo varchar. ¿Ya? Entonces, varchar equivale al string que tenemos en Python. ¿Estamos? Y la longitud de valores que me muestra en el campo del costado es cuántos caracteres yo voy a poder ingresar. Entonces, por ejemplo, esto se lo utiliza para limitar cuántos caracteres yo, para que no ingresen cualquier cosa ahí, digamos. Si yo digo, por ejemplo, me parece que con unos 200 caracteres es suficiente para ingresar un nombre, por más largo que sea. ¿Estamos?
Sí. Ya. El siguiente campo es el per apellido. Y este va a ser lógicamente del mismo tipo, varchar. Igual puedo decir que máximo 200 caracteres. Después habíamos puesto per cédula. Y aquí quiero que presten especial atención. Primero, la cédula. ¿De qué tipo será la cédula? ¿Qué me dice? Si le reconoce Único. si no le reconoce al cero, eh, debe ser de tipo string o en este caso, no sé si varchar. Exactamente. La cédula tiene que ser de tipo varchar porque recuerden que la cédula puede comenzar con el 0. Si yo le pongo como un número, automáticamente me va a borrar, ¿no es cierto?, ese primer 0. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Aquí está bien escrito, cédula. Ahora, otra consideración que yo puedo poner aquí, incluso para, como les digo, el objetivo de cuando uno diseña un sistema es que el sistema se equivoque lo menos posible. Entonces, ¿cuántos dígitos tiene una cédula? 10. 10 dígitos. 10 dígitos, ¿no es cierto? Entonces, voy a decir, yo no voy a permitir más de 10 dígitos. ¿Estamos? Ahora, aquí dentro de lo que es el tipo de dato, el tipo del índice, le voy a agregar una propiedad particular que es el unique. ¿Qué quiere decir esto? Nombre del índice le vamos a poner cédula. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a permitir que se ingresen dos cédulas iguales en mi tabla. También, ¿no es cierto?, intentando reducir equivocaciones. No pueden haber dos personas con una misma cédula, ¿no es cierto? Por lo tanto, le pongo esta propiedad, que es unique, que me va a validar automáticamente que si estoy queriendo ingresar dos personas con la misma cédula, me va a dar un error. ¿Ya? Y por último tengo la dirección. Entonces digo per dirección. Y este también va a ser de varchar. Y aquí, si yo le dejo vacío a esto, automáticamente lo que estoy diciendo es que me ingrese de manera ilimitada. En la cédula siempre, en la dirección siempre es bueno esto porque la dirección normalmente es compleja. Es compleja y mientras más información yo le permita ingresar, mejor, ¿no es cierto? Aparte de las calles y el número de casa, normalmente suele haber una referencia, algo que quede cercano, ¿no es cierto? El nombre del barrio o el nombre de la ciudadela, de la urbanización. Entonces, más bien si es que la cédula puede tener caracteres ilimitados, es mejor para que haya más precisión. Entonces, tengo ya configurada mi tabla con mis columnas, los tipos de datos de cada uno de ellos. Recuerden, el serial es para que se genere un número autoincrementable de manera automática. El primary me dice que es como el identificador primario que tiene esta tabla, ¿sí? El que me va a permitir relacionarme con otras tablas. En el caso de la cédula, le agregamos una validación adicional, sabiendo, ¿no es cierto?, que sí necesitamos tener un número de dígitos aquí. Y aparte, hemos dicho que debe ser único porque no pueden haber dos personas con la misma cédula. Entonces, le doy clic en guardar. Y profe, Sí, una consulta. dígame. Suponiendo, y en el IDE, ¿cómo haría para ponerle al mismo tiempo que sea primaria y única? ¿O no se puede? Buena pregunta esa. Automáticamente cuando yo le pongo primary es único.
O sea, por defecto es como que viene con la propiedad de ser único también. Ya. Sí. Entonces, primary equivale a que sea el identificador primario y aparte va a ser único, no va a poderse repetir, justamente porque es la llave, ¿no es cierto?, de mi tabla. Entonces, aquí, por ejemplo, sí me pidió que le ponga una cantidad para delimitar esto, entonces le he puesto 1000 caracteres. Ponemos guardar y listo. Se generó ya mi estructura de mi tabla. Y fíjense que aquí, ¿no es cierto?, me dice qué tipo de dato es, cuál es la longitud. Aquí me dice que como extra este es autoincrementable. Y acá abajo tengo el resumen de los índices. Entonces me dice, fíjense aquí, dice nombre de la clave primary. ¿Es único? Sí. Hace referencia a la columna per ID. No puede ser nulo. Esa es otra propiedad que automáticamente hereda cuando le pongo que sea un primary key. No puede ser nulo. ¿Sí? Listo. Entonces, con eso tendríamos nuestra primera tabla. Ahora, la siguiente tabla que habíamos creado, esta ya voy a hacerle un poco más rápido, justamente para no demorarnos más. Entonces, me voy acá, donde está abierta mi base de datos que dice sistema biométrico y le doy clic aquí donde dice nueva. La ciudad tenía el ID, el nombre, el país y coordenadas. Entonces, respetando lo que había dicho, ¿no es cierto? CUID va a ser de tipo serial para que sea autoincrementable y va a ser índice primario para que automáticamente herede propiedades de que no puede ser nulo, no puede repetirse y es la clave que les representa mi tabla. ¿Sí? El SIU nombre, que va a ser de tipo varchar y que va a tener, por ejemplo, 200 dígitos, 200 caracteres, perdón. Ninguna otra propiedad más. Acá le vamos a poner el país, que va a ser de tipo varchar. También digamos que el país puede tener hasta 200 caracteres. Y tenemos las coordenadas. ¿Ya? Y esto, póngamele solo por el momento que va a ser de tipo varchar también. No nos interesa mucho el tipo de esto. Pero acuérdense que yo les había dicho que puede ser también, ¿no es cierto? Puede ser nulo o no nulo. Entonces, si yo digo que quiero que la información de las coordenadas sea opcional, le marco esta casilla que dice nulo y le pongo el visto. Es decir, en pocas palabras, sí estoy permitiendo que no se ingrese nada de información en este campo. ¿Estamos? Una pregunta. En caso Sí. de que, por ejemplo, una nueva tabla que queramos agregar nosotros tiene menos número de columnas que las anteriores, ¿cómo podríamos eliminar las que están en exceso? Porque en este caso coincide que eran cuatro columnas, igual que en Sí. la... Verá, basta con que usted no le llene la información al campo y punto. Listo. Le deje en blanco todo esto de aquí. No le pone ni un nombre ni nada de eso. Ya, gracias. Con eso no le para bola el rato que se crea. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, ya nuestra tabla ciudades. Ah, no le puse el nombre de la tabla. Ciudades. Y guardamos. Entonces tengo ya mi
mi tabla de ciudades. Fíjense que aquí lo que está de diferente es que todos dicen nulo y este dice no y este dice nulo sí. ¿Ya? Y la última tabla que habíamos creado era la tabla de asistencias. Entonces, vamos a agregar esta última tabla. Entonces, pongamos que sea, perdón, de marcaciones. Mar-ID, primary key, ¿no es cierto? Serial, índice primary. Esto de aquí que cada vez me sale únicamente es por el hecho de que el rato que me salga, que me dispare algún error por insertar alguna información, yo pueda referenciarle rápidamente que, por ejemplo, hubo un error al insertar el primary key o hubo un error al insertar el unique key, ¿sí? Entonces es solo un identificador, nada más. En la marcación teníamos la fecha, y esta fecha sería de tipo date, ¿sí? Fíjense aquí lo que tengo, opciones que me permiten ingresar valores predeterminados. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle para esta fecha, ingréseme por defecto la fecha actual, ¿sí? Por el momento vamos a dejar en vacío. Después de la fecha, pero aquí me está faltando mar, ¿no es cierto? Guión bajo, fecha. Acá voy a tener mar, hora ingreso, hora guión bajo ingreso. Entonces, aquí puedo escoger este tipo time para ingresar una hora. Mar, hora, fin, hora salida, perdón. Aquí es importante escoger bien el tipo de dato porque dependiendo del tipo de dato yo voy a poder hacer validaciones, ¿sí? Entonces, si yo elijo, por ejemplo, un tipo de dato en la hora que no sea time, ya no puedo, por ejemplo, comparar si es que las 8:05 es mayor que las 8. ¿Me calan? Sí. Claro, entonces sería para el control de atrasos y todo eso. Exactamente. Entonces, con esos campos directamente yo puedo, ¿no es cierto?, hacer las validaciones de las horas. Incluso tengo lo que usted me dice, funciones para restar los minutos, para restar la hora en general, y en base a eso, ¿no es cierto?, poder calcular atrasos o horas extras, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, no vamos a crear el campo relacional aún que es de la persona. Únicamente nos hemos enfocado en los campos propios de la tabla. ¿Ya? Entonces decimos guardar. Me estoy olvidando el nombre de la tabla. Se llama marcaciones. Y guardamos. Entonces, tenemos aquí finalmente creadas nuestras 3 tablas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a llenarle de forma manual a los datos para intentar tener datos parecidos a los que estábamos generando hace un momento. Entonces, ¿cómo voy a hacer aquí? El rato que le doy clic en aquí donde dice personas en la tabla, aquí en la parte superior me dice insertar. Entonces, automáticamente me sale aquí para yo poder insertar los datos. Fíjense, estos son grandes, ¿no es cierto? Porque obviamente me dejan 200, 1000 caracteres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el PER-ID, recuerden que yo había puesto un valor secuencial. Entonces, le voy a dejar en blanco porque automáticamente él se va a encargar de generarme el nuevo valor. ¿Estamos?
le dejo en blanco lo que dice función y lo que dice valor. Para el nombre le voy a poner, para respetar lo que estábamos haciendo aquí, por ejemplo, Pedro López, cédula 100-101. Profe, no le escuché muy bien. ¿Qué era ahí la función? Aquí tiene funciones predeterminadas para cargar en su información. Entonces aquí puede, por ejemplo, aplicar funciones de tipo cadena para cortar alguna cadena. Puede, si fuera algún cálculo, puede decir quiero obtener el coseno, por ejemplo, de tal cosa. Puedo ponerle como función el current date para no estar llenando la fecha, sino que directamente me coja la fecha actual. ¿Sí? Funciones que son predeterminadas. ¿Ya? Ya, listo. Listo. Entonces aquí decimos Avenida Solano. Y acá este editor me permite en este caso, si es que está marcado como ignorar, únicamente voy a ingresar el primer registro. Esto es si quiero ingresar de uno en uno. Si tengo varios, le quito esta marca y lleno automáticamente acá el siguiente registro, que sería Luis Campoverde. La cédula que le habíamos puesto era 212-323. Y la dirección, Avenida Solano. Arriba me equivoqué, ya era Avenida 10 de agosto. ¿Ya? Entonces me voy hasta donde está el último registro insertado y le voy a dar clic aquí en continuar. Y me dice acá arriba, fíjense, 2 filas insertadas. Esto que me da aquí únicamente es para que yo sepa, esta sentencia que tenemos aquí se llama sentencia SQL. ¿Sí? Lo que nosotros hicimos gráficamente lo podríamos hacer mediante, digamos, este comando para replicar. Entonces aquí esto me queda como respaldo y yo puedo grabarme esto en un archivo y si algún rato quiero replicar esta misma estructura, tengo todos estos inserts y vuelvo a insertar la información. ¿Ya? No nos vamos a meter mucho por el momento en esto de los inserts ni nada, para dejarle más bien el rato que ya toquemos Python. Pero en todo caso, aquí lo que nos dice es, ya pude insertar. ¿Cómo veo si es que ya están insertados los datos? Me voy a examinar. En cambio, sin guardar. Claro, ya. Me voy a examinar y fíjense, ya está. Automáticamente me puso, ¿no es cierto? 1, 2, aquí en el per ID. Y tengo ya los 2 registros que teníamos configurados. Ahora nos vamos a ir a las ciudades. Para insertar los registros de las ciudades. Entonces, asimismo, insertar. La ciudad, el ID se está ingresando con valor por defecto. Vamos a hacer Cuenca, Ecuador. Dejamos las coordenadas en blanco. El siguiente era Quito, Ecuador. Dejamos también en blanco. Si quiero que me permita insertar más, voy a agregarle aquí un tercero. Entonces digo Cali, Colombia. Se queda esto de aquí en blanco. Le voy a poner una fila más. Aquí vamos a poner la otra que era Asunción, Paraguay. Y este supongamos que tiene coordenadas. ¿Ya? Entonces, le doy clic en continuar.
y me dice 4 filas insertadas. Listo. Me voy acá a examinar y tengo ya mis 4 ciudades. Estamos. Una consulta. Si suponiendo, yo ya tengo una tabla, suponiendo de 100 empleados y borro el empleado con el ID 50. eh, en ese caso, los códigos siempre se van a mantener y en el caso de que yo quiera registrar un nuevo empleado o cliente, ¿va a tener el código 101 o se le asigna el código de la persona que fue eliminada? No, se le asigna el 101. Ah, ya. Entonces Sí, todos los datos, ya sea de clientes o personas eliminadas, igual quedan registrados, solo que pasarían a ser anulados. exacto. Normalmente lo que se suele hacer es en cada tabla manejar un campo que se llama estado. Eh, por recomendación, los datos en la base de datos nunca se borran. ¿Sí? Nunca se borran porque el objetivo es no perder información. Entonces lo que se hace es un borrado lógico que se le deshabilita, por ejemplo, con un estado true o falso. ¿Sí? Que está activo o inactivo. Ya, listo. Claro. Imagínese lo que sería si es que usted, por ejemplo, eh, este caso de la empresa, tenía 100 empleados. Esos 100 estaban haciendo sus marcaciones y renuncia a uno. Y a usted se le ocurre borrar los datos. Viene el empleado, ¿no es cierto? Dice, quiero mi historial de marcaciones porque me parece que ha sido injusto y les voy a demandar porque yo creo que trabajé más horas de las que ustedes me pagaron, por ejemplo. Entonces, si yo borré esa información, ¿cómo le digo, ratito, señor, aquí, eh, ratito, señor, aquí tenemos el historial de marcaciones y usted está mintiendo? Esto es lo que marcó con el biométrico. Si ya borramos, ¿no es cierto? Se pierde esa información, entonces no podemos tener, por ejemplo, esa evidencia. O en su defecto, igual, ¿no es cierto? Algún rato estoy yo sacando un reporte como empresa y digo, bueno, quiero saber eh, tal información de hace 10 años. Entonces, si yo borré toda la información atada, es como si nunca hubiera trabajado ese empleado y en realidad no fue así. Entonces, la idea es solo deshabilitarles a los registros, pero los registros van a quedar siempre ahí. Y bueno, una consulta. Haciendo, bueno, ya referencia ahora a otro sistema. Suponiendo, si yo tengo un sistema de vehículos, cada vehículo sí Ya. tiene su placa, pero le Ajá. pertenece a otro cliente. Sí. Pero suponiendo, si este cliente vende el carro, Ajá. ¿ahí cómo sería? Porque ahí la placa sigue siendo del auto, pero ya no le pertenece al cliente, sino Claro. ya a Es otro. que verá, en ese caso, lo que se hace es, se tiene una tabla, por ejemplo, donde están las personas, ¿no es cierto? Entonces, tengo ahí todas las personas registradas en el país, por ejemplo. Todas las personas que tienen cédula de identidad. En otra tabla tengo todos los vehículos que están registrados en el país. Ahora, debo tener una tabla intermedia o una tabla que enlace a estas dos entidades que, por ejemplo, se llame propietario. Entre ese propietario va a estar, ¿no es cierto?, que Luis Cabrera es el propietario del vehículo ABF 3687, ¿no es cierto? Y que ha sido propietario desde el 1 de enero del 2020 hasta el 1 de julio del 2020, ¿ya? Pero, ¿por qué ya deja de ser, no es cierto? Porque le vendió a la otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que voy a tener otro registro de propietario en esa misma tabla del nuevo usuario que, por ejemplo, es David Ochoa,
que compró ese carro que tiene asignado ese vehículo con la placa ABF 3687. Pero usted, como propietario inicial, va a estar ya deshabilitado, ¿no es cierto? Y más bien, David va a ser el usuario o el propietario que esté activo. De tal manera que no pierdo el historial de, de dueños en la tabla propietaria. ¿Me hago entender? Sí, pero y en este caso, suponiendo que, bueno, no sé, también, y en el caso de el código de la placa. Va a estar repetido. Puede estar repetido ahí. En la tabla de vehículos, usted no puede tener dos carros con la misma placa. Pero en la tabla de propietarios, donde se enlaza, ¿no es cierto? Una persona con un vehículo, ahí sí puede tener N veces repetido, porque el carro pudo haber sido vendido y comprado por N usuarios, ¿no es cierto? Oh, ya, ya. Sí, lo que marca es que el estado de todos los 29 otros propietarios están inactivos y solo uno de ellos va a estar activo, que va a ser el dueño actual. Ya. Sí, perdón un ratito. Ya, entonces, no sé si ahí queda un poco claro, un poco más claro también la idea de relacionar las tablas unas con otras. Sí, por mi parte sí quedó claro. Ya, entonces, ese es un poco cómo se va trabajando con las tablas. Imagínense lo crítico que sería si yo no relacionara tablas y tuviera un usuario que es el que ingrese las placas manualmente cada vez y resulta que en una puso ABF 3687, en otra puso ABF 3685, ABF 368, me calan. Entonces, al yo relacionar las tablas, primero garantizo que exista un vehículo ingresado en la base de datos, que no me pueda inventar la placa. Y también garantizo que haya un usuario o una persona que esté registrada en la base de datos para también no inventarme cédulas, ¿sí? La idea es garantizar que haya una integridad de información, es decir, que todo lo que yo tenga en mi base de datos exista de alguna manera. O sea, no voy a tener una cédula, por ejemplo, en la tabla propietarios que no exista en la tabla de personas, ¿ya? Por eso también se utiliza esta estrategia de relacionar. Entonces, vamos a ver ahora sí, una vez que tenemos estas dos tablas ya con datos, cómo podemos relacionar la información. Entonces, me voy a ir a la tabla personas, que es la que va a tener el campo SUID, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Eh, Voy a la estructura de la tabla y voy a crear un nuevo campo, ¿sí? Entonces, voy a agregar una columna después de per dirección, ¿sí? Y le doy clic en continuar. Esta columna va a ser el SUID y presten mucha atención. Cuando yo creaba, ¿no es cierto?, el primary key tenía que ser de tipo big serial y ese serial
Y este big sería lo que, perdón, este sería lo que hace es asignarme un campo de tipo int grande, pero que es autoincrementable. Ahora, en el caso del CUID, yo le voy a poner de tipo bigint, que sería el equivalente al serial, pero que no me permite ingresar valores autoincrementables, sino yo tengo que asignarlos de forma manual. Entonces, aquí voy a tener la posibilidad de poner un índice y ese índice, perdón un ratito que se me perdió. Un ratito que se me perdió aquí. Ah, ah. Se me perdió. Ay, se me perdió. Perdón un ratito. Mm. A ver, le voy a crear así nomás por el momento para ver si le puedo hacer lo que deseo aquí. Mm. A ver, creo que estoy equivocado aquí. Mm. Ya, esto era lo que estaba mal, que estaba yo confundiendo. Creamos, ¿no es cierto?, nuestro CUID únicamente con el tipo que iba a ser BigInt, que es el que tiene, digamos, correspondencia con el primary key. Entonces, me voy a vista de relaciones y voy a crear una relación. Entonces, voy a decir que esta va a ser una relación entre persona y ciudad. A esto de aquí se les llama foreign keys, entonces normalmente suele comenzar con la palabra FK, guión bajo, persona, ciudad. Es decir, la persona va a relacionarse a una ciudad. ¿Ya? Ya les voy a explicar estos dos campos de aquí. ¿Cuál es la columna? La columna en la tabla de personas, ¿no es cierto? Se llamaba CUID. Ahora, la base de datos a la que quiero relacionar es obviamente esta de aquí, el sistema biométrico, con la tabla de ciudades y con la columna CUID. ¿Ya? Entonces, la columna CUID de la tabla persona se va a relacionar con la columna CUID de la tabla ciudad. ¿Se entiende?
Sí, O profe. sea, ingeniero, una consulta. No me quedó clara una cosa. Para la tabla de personas teníamos, bueno, era la dirección, nombre, apellido, ¿no es cierto? Pero Sí, también tenemos que crear otra que para relacionarle con la tabla con la que queremos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en exacto. esta de aquí teníamos nombres, apellidos, dirección y queríamos relacionar con ciudad y ID. Entonces tendríamos que crear otra para poder relacionarle, otra Exactamente. columna. Ajá. Ah, o sea, si es que quisiéramos con el otro creo que era de marcación, de la misma manera, mark ID y para poder relacionar con el que estaba marcando. Ya vamos a ver. Ah, ya listo. Su idea está más o menos bien. Ya. Ya vamos a ver. Listo. Entonces, para la tabla de personas es suficiente. Yo me voy a relacionar con la ciudad y listo. ¿Ya? Entonces voy a guardar esta información. A ver qué me dice. Revise los tipos de datos. Ay, creo que aquí. A ver. Aquí le dejamos en int. ¿Ya? Aquí le dejamos en int. Vamos a la vista de relaciones. Nuevamente FK. Personas, ciudad. CUID. Base de datos. Sistema biométrico. Tabla ciudades. Y columna CUID. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Creo que esto era lo que estaba presentando. La columna se actualizó satisfactoriamente. Permítame ver si es que está o no está. Mm, mm. La verdad es que no sé por qué me está dando este problema. No debería. Mm, Salvo que la de ciudades esté mal la tabla. Me he equivocado. No sé si está bien. Solo voy a hacer una prueba nada más. Perdónenme que haga esto para ver, que es muy extraño lo que está pasando. No sé por qué esta cosa está loca. Ya voy a verle qué está pasando. Entonces, hagamos lo siguiente. Hoy día hemos visto, ¿no es cierto?
ya conceptos referentes a esta parte de la base de datos. Mañana veamos cómo crear estas restricciones, porque igual ya son las 9:05, y vemos, ¿no es cierto?, cuál es la utilidad de hacer esto, y de ahí ya pasamos a implementar en Python esta parte. ¿Parece? Ya, no habrá problema. Listo, profe. Sí, listo. Sí, profe, no hay ningún problema. Listo, entonces, nada, nos vemos mañana. Por favor, lo que sí les pido es, si pueden, léanle un poco más a los documentos que les pasé. Si no se les instaló el SAMP, vean si pueden ya instalarlo de una vez para que puedan ir siguiendo también las prácticas, ¿sí? Entonces eso. Y Profe, tengo una consulta. díganme. O sea, ya puse el PHP a mi admin, pero usted cambió el puerto. O sea, ¿y por qué cambió el Ajá. puerto? Porque con el de 80, o sea, con 80 sí corrió normal, pero usted puso 90. ¿Por qué? Sí, bueno, yo en mi caso lo que le hice fue le cambié únicamente porque tengo otro servicio que está corriendo ahí. Ah, Y no solo por que, eso le cambió. si no quería Ya. que de repente ustedes intenten accederle de otra manera y no les funcione. Y como por el momento no estamos tratando conceptos de servidores web, entonces no quise marearles mucho en ese asunto. Ah, ya, listo. Ya, Sí, esa era mi pregunta. Ya. ya. Listo, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Disculpe, Gracias, profe, Tom. solo Sí, una consulta. Bueno, a claro. mí no sé si ya, bueno, ya por la hora, en todo caso mañana, para que me ayude con eso del puesto, ya que como yo ya estaba trabajando con otro software y también Ujú. otro, pues, Ajá. no sé si me puede ayudar con eso. Claro, claro, no hay ningún problema. Ya, entonces, pero ¿ya sería mañana o ahora? Sería mejor mañana, porque ahorita tengo ya que, tengo ya otras cuestioncitas. Ya, listo. Ya no, Sí, no hay problema. más Muchas bien gracias. mañana yo les ofrezco, sí, más bien discúlpenme, a veces me hago un poquito tarde, tengo que hacer unas cosas antes, pero les ofrezco mañana conectarme a las 7 en punto y ayudarles con todo para que puedan iniciar normalmente. Ya. Entonces, nos vemos mañana. Ya, profe, hasta Listo, está mañana. bien. Ya. Hasta Buenas mañana. noches. Mañana, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.